Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Diego Maceri, soy director de CB Control y bueno, colaborador de ADECA desde hace muchos años y bueno, expresidente de ADECA, fui presidente de ADECA durante 2 periodos. Así que bueno, en primer lugar quisiera agradecer a ADECA, a todos los que colaboraron para que se haga este evento y bueno, y especialmente a la Universidad de Palermo por darnos el predio para hacer el evento. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar el panel La transición energética en la era digital. En estos días hemos tenido muchos paneles en el foro de automatización y control, muchos de ciertos sectores claves para nuestro país, como fue el foro de litio que hubo ayer, el foro de energía atómica, que son todos sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Y por supuesto no podía faltar el foro de Oil and Gas. También en estos días tuvimos muchos talleres tecnológicos. Muchos de ellos hablaron de las nuevas tecnologías, de IoT, Industria 4.0, todo lo que escuchamos hablar, que fueron también específicos y también es algo que es estratégico para el desarrollo. En este panel que vamos a tener el día de hoy, justamente estamos tratando de fusionar ambos conceptos, el sector estratégico para el país, que es Oil and Gas, en este caso el gas natural, con una presentación del gas natural como vehículo de la transición energética. Y después vamos a hablar desde el punto de vista tecnológico. Nuestros panelistas van a hablar de tecnología aplicada a Oil and Gas. Así que bueno, estamos con el orgullo de tener bueno, a estos panelistas del IAPG, a Martín Kaindl, Eugenio Ferriño de Globant y a Gustavo Cerezo de Yokogawa, que después bueno, los vamos a presentar especialmente. Bueno, en primer lugar, la primera exposición va a ser del IAPG. Martín Kaindl es licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha cursado estudios de posgrado en el área de informática en la Universidad Blas Pascal. Y bueno, tuvo mucha experiencia en el área de telecomunicaciones y desde el año 2006 se incorporó al staff del Instituto Argentino del Gas y Petróleo, del cual se desempeña desde ese momento como director de Relaciones Institucionales. Y hoy nos va a hablar del gas natural como vehículo de la transición energética. Así que Martín, te dejo. Buenos días a todos y primero muchas gracias a ADECA por invitarnos a participar de la Semana ADECA. Yo voy a hacer una presentación exponiendo en forma concreta cuál es la visión que la industria del petróleo y del gas a través del IAPG tiene de lo que es la transición energética. Y viendo el título de mi presentación creo que la conclusión final se adelanta, ¿no? Pero primero voy a hacer una muy breve introducción, creo que casi todo el mundo que veo por acá conoce lo que es el IAPG, pero simplemente contarles que el IAPG es una asociación civil sin fines de lucro, privada, es un instituto técnico fundado en 1957, en el cual está incorporado prácticamente toda la cadena de valor de la industria del petróleo y del gas, el upstream de petróleo y gas, el downstream de gas, el downstream de petróleo, proveedores de equipos, proveedores de servicios. Son 157 empresas socias y más de 400 socios personales, con lo cual es en sí un think tank técnico, un gran foro técnico, con más de 30 comisiones técnicas, desde donde se generan todas las actividades del instituto, específicamente capacitación, jornadas técnicas, congresos y muchas otras cosas que van surgiendo, y desde hace tiempo con un foco muy grande también en lo que es la comunicación. Como vocero de la industria del petróleo y gas, comunicarle a la gente no especializada qué es la industria del petróleo y gas, qué hace y qué es lo que significa para el país. Bien. Ahora, hay un tema que siempre se habla de transición energética y en realidad
nosotros nos referimos a transiciones energéticas. ¿Por qué? Porque cada país tiene su propia estructura energética, sus recursos, su realidad socioeconómica, con lo cual cada país tiene que desarrollar su propia transición energética. No hay una receta de transición energética a nivel mundial, lo que sí hay varias miradas, y desde ese punto de vista, la Argentina tiene por delante la tarea de definir cuál es su transición energética posible. De hecho, es un camino donde los países tienen que enfrentar una competencia entre fortalecer su desarrollo y al mismo tiempo tener que comprometerse con bajar sus emisiones, que no siempre es fácil. ¿Qué diferencia tiene esta transición energética frente a las otras? Hasta ahora siempre fueron de manera natural. El carbón fue desplazando a lo largo del tiempo la biomasa, el petróleo fue desplazando a lo largo del tiempo lo que fue el carbón, poco a poco, de hecho coexiste todavía biomasa, carbón y los fósiles, petróleo, gas. En cambio ahora estamos frente a una transición energética que se podría decir que está forzada. O sea, nos vemos forzados a tratar de ir hacia una transición energética, y eso tiene una implicancia en algo que tiene un sentido económico, que es cuando uno fuerza un cambio que no se da naturalmente porque se va compitiendo en precios y en costos, es quién paga la transición energética. Y es ahí también que tiene implicancia, es que hay países que tienen disponibilidad para pagar un tipo de transición energética, hay otros que no. Hay países que tienen recursos que hacen que su transición energética la pueda hacer de una manera, y hay otros que no la tienen, ¿no? Con lo cual, el tema de transiciones energéticas tiene una cantidad de variables inmensas, tiene una connotación política y geopolítica muy grande, y creo que ahí es donde la Argentina tenemos que ser muy inteligentes para saber hacia dónde vamos y de qué manera la vamos a hacer. Si vemos las matrices energéticas, que es de lo que se trata, tratar de cambiar, vale la redundancia, en la transición energética, lo que podemos ver es que si comparamos la matriz energética primaria mundial con la de nuestro país, la Argentina tiene una matriz energética bastante limpia en emisiones, porque tenemos hay un factor a nivel mundial que nosotros no tenemos, que es carbón. Prácticamente el uso del carbón en nuestra matriz energética es muy baja. Esto se debe a que en la década del 70 se descubrió un mega yacimiento de gas, Loma La Lata, y eso permitió gasificar el país. Y de esas cosas donde por ahí en la Argentina, sin mucha planificación y demás, caemos hoy medios parados y muy bien a nivel mundial para decir, tenemos una matriz energética muy moderna, baja de emisiones, basada en gas, que eso también es un valor que tenemos que poner frente al mundo cuando se habla de reducción de emisiones, porque nosotros no somos responsables de las emisiones, tanto por nuestro tamaño, pero también porque por la emisión per cápita somos muy bajos. Cambio climático. El cambio climático es un dato, o sea, nadie lo puede negar, ¿no? Y tiene muchos orígenes, pero sin duda hay un tema que es el crecimiento demográfico. El mundo ha crecido y va a seguir creciendo en cantidad de gente, somos muchos los que vivimos en el mundo, la demanda de energía crece, de hecho hoy hay más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la energía y que en el futuro se van a sumar, más todo el resto de gente que se está sumando al mundo, o sea, el crecimiento demográfico. Y eso sin duda que pone en tensión cualquier esquema de provisión de energía, de baja de emisiones, con lo cual no es un tema sencillo. Y en eso, pues sin duda el gran desafío es bajar las emisiones de dióxido de carbono y también de metano, que es hoy por hoy también como industria, entendemos que es una de las grandes responsabilidades que tiene la industria del petróleo y el gas, bajar las emisiones de metano que tienen en sus yacimientos y en sus procesos, ya que el metano es casi el doble de perjudicial a los efectos del calentamiento global de lo que puede ser el dióxido de metano. Pero en todo este esquema, como lo decía, hay un tema que por ahí no se le pone el foco y que uno cuando ve distintas presentaciones o incluso
los grupos de interés que actúan permanentemente a nivel mundial contra normalmente la industria del petróleo y del gas, no se ve la misma atención sobre lo que significa el carbón a nivel mundial. El carbón se sigue quemando. El año pasado se batió el récord de consumo de carbón a nivel histórico en el mundo. Países que son normalmente de un discurso muy verde y muy pro renovables, como Alemania, está creciendo en carbón, en quema de carbón. De hecho, está abriendo minas que tenía cerradas para poder tener la energía que necesita ante los problemas que tienen en Europa. Pero eso lo que nos demuestra es que cada país actúa de acuerdo a sus intereses. Y eso es lo que nosotros pedimos como país, como Estado, es que veamos los intereses que tiene la Argentina. Si uno, ahí en esas tablas que ustedes ven, a la de la izquierda es la tabla de los países con mayores emisiones de CO2 en el mundo. Y a la izquierda. Y a la derecha están los de consumo de carbón. 71 países, el 71% de las emisiones son 12 países en el mundo. Y los mismos 12 países consumen el 83% del carbón. Argentina solamente contribuye con el 0.01% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Eso significa que si la Argentina hoy bajara la palanca y dijera matamos toda la actividad y no metimos nada, nadie se entera en el mundo. Nosotros no movemos el amperímetro. Entonces, tampoco podemos meternos a querer hacer una transición energética que no están dispuestos a hacer los que realmente emiten, porque ni China, ni la India, ni los países desarrollados que siguen quemando carbón están dispuestos a bajar sus emisiones, ¿no? Y esto lo podemos ver respecto de lo que se podría ver en las tendencias que hay a nivel mundial respecto de lo que es la transición. Los países asiáticos, especialmente China e India, lo primero que dicen en los foros es no reconocer ellos la responsabilidad de las emisiones que ha habido históricamente en el mundo, porque son como recién llegados, pero al mismo tiempo no bajan sus emisiones porque necesitan energía barata para desarrollarse. Europa, que se quiere independizar, más después de lo de Ucrania, de su vecino problemático que es Rusia, su proveedor de gas, está en una transición, por lo menos en el relato, de ir a todos renovables y tratar de vender ese modelo a distintos países del mundo. Y Estados Unidos, que es un caso fuera de lo común. Estados Unidos no tiene una política energética, sino que la energía en Estados Unidos es un tema de mercado, ¿no? Donde los distintos factores se van creciendo, disminuyendo en la matriz de acuerdo a la eficiencia, costos, y ahí el shale gas, ante la abundancia del gas, empezó a desplazar el carbón por costo, por eficiencia, de la generación de electricidad. Y eso nos lleva a ver que es el único país de los desarrollados que logró desacoplar. La línea que ustedes ven por arriba es la de emisiones. Las barras son el consumo energético. Pese a que el consumo energético sigue creciendo, ha logrado bajar emisiones respecto de su consumo energético. Ha desacoplado la línea de emisiones de lo de crecimiento, y creo que si viéramos el crecimiento del PBI sería lo mismo, cosa que es uno de los efectos más difíciles de lograr. Y eso que se ha logrado es con gas. Ese es el gas del shale que le permite a Estados Unidos, sin haber firmado el protocolo de Kioto, París, que no lo firmó, después se volvieron para atrás, pero es el único país desarrollado que está bajando emisiones en serio. Y lo hace con el gas. Y es ahí donde creemos que la Argentina tiene un papel que jugar. ¿Cuál creemos que es una posible agenda para Argentina? Primero lo que dijimos, la Argentina es un país que ha contribuido desde siempre a bajar las emisiones, porque ha gasificado su matriz. Y ese es un valor que hay que hacer valer cuando se discute en los foros internacionales. No asumir compromisos para los que no estamos preparados, pero para los que tampoco somos responsables. El petróleo y el gas va a seguir siendo demandado.
cualquier escenario que se vea, incluso los escenarios realizados por organismos europeos, muestran que la matriz energética mundial, que hoy tiene 3/4 de fósiles, entre carbón, gas y petróleo, va a disminuir el carbón, va a disminuir el petróleo, pero se va a seguir manteniendo alrededor de 3/4, un poquito menos, con mucha más participación del gas, de acá a 20 años la matriz energética. El gas natural, lo que les decía, creemos que es el combustible fósil que permite, desplazando el carbón, realmente hacer una reducción importante en lo que es emisiones. El gas depende de la forma en que se queme, si es para generación, si es ciclo combinado o no. El carbón depende qué tipo de carbón, pero como mínimo tiene el 50% menos de emisiones de dióxido de carbono. Y en algunos casos puede llegar hasta 4 o 5 veces menos. Con lo cual es una disminución más que importante si se lograra pasar todo lo que es la quema de carbón a quema de gas. Argentina tiene esos recursos. Vaca Muerta, el offshore, nos puede posibilitar a futuro tener los recursos. Hoy los tenemos en gas, el offshore nos puede dar en petróleo, para poder poner en valor una actividad que genera crecimiento, desarrollo económico, empleo de calidad. Lo que sí tenemos que ser muy inteligentes es lograr esa productividad con la mayor eficiencia y el menor nivel de emisiones, porque a medida que se vaya compitiendo hacia un mundo de bajas emisiones, los combustibles fósiles, sobre todo gas y petróleo, que van a poder competir mejor son aquellos que tengan de alguna manera un sello de bajas emisiones, aquellos yacimientos que puedan ser eficientes respecto de emisiones. Y creo que ahí hay mucho para hacer, la industria lo está haciendo, sobre todo en el tema de metano, el instituto está trabajando mucho, y también del lado tanto del Congreso como de la Secretaría de Energía se está trabajando en empezar a generar regulaciones que aseguren que la producción de hidrocarburos en Argentina se haga con estándares de reducción de emisiones, tanto de metano como de dióxido de carbono, que a futuro permita ser competitivos. Hay que, por supuesto, que uno habla de todo esto y no nos podemos olvidar de la realidad económica argentina, sin duda. Lo que tiene Argentina por delante es un gran desafío para generar un marco macroeconómico que permita tener las inversiones necesarias para que todo este potencial se ponga en marcha. Pero la Argentina tiene la posibilidad de ser un gran proveedor de gas que va a contribuir a la baja de las emisiones y a lo que es hacer una transición energética hacia un modelo en el futuro donde seguramente habrá una solución energética que pueda reemplazar los fósiles, que hoy no la hay. Hoy tanto lo que es eólico como sol son opciones que está buenísimo porque diversifican la matriz energética, suman otras fuentes, pero por volumen no están en capacidad de reemplazar lo que hay que reemplazar respecto de lo que genera el petróleo, el gas y el carbón. Toda opción para Argentina pasa por poner en desarrollo intensivo y que sea sostenible, como lo decía, de sus recursos naturales. En lo que es eólica y solar, creemos que no tiene sentido hoy, cuando todavía hay por delante seguramente muchas eficiencias de costos que se van a dar en estos sistemas, priorizar, dar subvenciones o subsidios para poder ponerlo en marcha. Creemos que esto es una cosa que hay que incorporar a medida que la eficiencia de costos lo vaya permitiendo. Hoy por hoy Argentina en su industria de petróleo y gas es una industria desarrollada, integrada, es eficiente y aparte con una generación de empleo que no lo tiene los renovables. La captura y almacenaje de carbón es otra tecnología que creemos que a futuro va a ser más que importante y va a permitir, combinado con lo que es la generación por gas, bajar las emisiones. De hecho, se espera que en el 2050, con la tecnología de captura y almacenaje, se pueda llegar a estar bajando 1/3 las emisiones de dióxido de carbono. Y también ahí hay mucho para hacer, a nivel mundial y también en Argentina.
vehículos híbridos y tal vez no los 100% eléctricos. Creemos que la automatización, los automóviles eléctricos, vamos a ver más fácil, sin duda que es algo positivo, pero creemos que para la Argentina la mejor opción debería ser el híbrido por nuestras extensiones, por el tema de nuestra red de distribución eléctrica. O sea, pasar todo a eléctrico requiere una inversión que hoy por hoy no se podría financiar, ni sabemos quién lo podría financiar. Un tema muy importante que creo que es básico, que es el uso responsable y eficiente de la energía eléctrica. Hay que trabajar y mucho, eso es fundamental. Por supuesto que la distorsión tarifaria también atenta contra eso, pero creemos que eso es una tarea permanente, porque eso va a permitir bajar emisiones sin ningún tipo de tecnología, sino simplemente con la decisión de los usuarios. Y por supuesto que hay que cumplir con los compromisos internacionales firmados. Hoy en el mundo no podemos hacer otra cosa, son asumibles, se pueden cumplir al mismo tiempo que podemos desarrollar nuestra industria de hidrocarburos. Podemos decir que lo que la Argentina tiene que hacer en su transición energética es que sea propia y no impuesta, no comprar modelos del exterior, ni porque son muy progresistas y queda muy lindo irse a sacar una foto con algún líder europeo y prometer cualquier cosa, ni andar comprando molinos de viento o paneles solares en países que los producen con una generación eléctrica basada en carbón, con una huella de carbón altísima, pero uno lo pone acá y parece que es muy verde, pero para compensar la huella de carbón de fabricación de esos molinos no sé cuánto tendrían que generar. O sea, creo que hay que ser muy realista, tiene que ser posible, tiene que ser justa, no podemos dejar a gente afuera, no se pueden destruir empleos, industria, tecnología, poner en valor nuestros recursos energéticos que los tenemos y mucho, y sobre todo asegurando desarrollo, la generación de riqueza y empleo, porque el cambio climático nos afecta absolutamente a todos, y si nosotros, vuelvo a lo mismo, dejamos de emitir porque no hacemos nada a costa de tener aún más pobreza de la que tenemos, más subdesarrollo, el agua nos va a tapar lo mismo y vamos a tener menos recursos para poder defendernos. En definitiva, creo que lo que hay que ser es inteligente, tener una transición energética basada en lo que podemos ser, fortalecer nuestra economía y la sociedad para que sea resistente al cambio climático y contribuir a la reducción de emisiones. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Martín. Bueno, si tienen preguntas, les pedimos que las guarden para el final, que va a haber una ronda de preguntas, después que hablen todos los panelistas. Bueno, el siguiente panelista es Eugenio Ferriño. Eugenio es ingeniero mecánico, licenciado en máquinas navales y MBA, graduado con honores summa cum laude en el IAE. Es miembro del Comité de Producción y Reservas del IAPG, SPE Argentina y diversos eventos internacionales en el ámbito de oil and gas. Con más de 20 papers, publicaciones técnicas, así como patentes internacionales. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria del oil and gas. Estuvo como responsable de tecnología de operaciones en el Upstream de YPF y actualmente se encuentra en Globant en el área de energía. Así que lo dejo con Eugenio, que va a hablar de Digital Twins y el metaverso. Bueno, muchas gracias. Buena presentación de Martín. Yo soy miembro de la Comisión de Producción de Reservas del IAPG. Ahora justamente, y agradezco este tema que comentó, tenemos un congreso, el último se hizo en 2019, se van a discutir a profundidad estos temas que hacen a la agenda argentina. Yo les invito a todos que se sumen a este tipo de eventos porque ahí es donde se discute y se sientan muchas de las bases que signa nuestra agenda estratégica. Y que no es una discusión solo para los petroleros o aquellos que están vinculados con el petróleo, sino para todos, ¿no? Como manera de introducción escuchaba muchas de las cosas que decía y me acordaba de algunos puntos, ¿no? Por ejemplo,
cuando uno piensa en energía y en un mundo que está creciendo en energía, el 30% de toda la energía que producimos va a alimentos. O sea, un mundo sin energía es un mundo con gente que pasa hambre. Y si pensamos en la electricidad nada más, el 15% de la electricidad para el 2025 se va a ir en Internet y servicios tecnológicos. O sea, todo lo que están trabajando dicen, no, yo no tengo nada que ver con el petróleo, con la energía. Pará, loco, vos trabajás en cosas que tienen que ver con la tecnología, la informática, esta cuestión, entonces tenés que ver. Porque cada vez más la tecnología está siendo más demandante. Hace pocos años no existían las criptomonedas, hoy todo lo que es blockchain y criptomonedas consume más energía que toda la Argentina, por ejemplo. Y hace unos años, hace un par de años, por ejemplo, perdón que me extienda con este detalle, pero por ejemplo se decía que 2 búsquedas en Google tomaba la misma energía que hervir el agua para tomar un té. Hoy esto se optimizó muchísimo gracias a un montón, a lo que se han trabajado a nivel servidores y tecnología. Pero por ejemplo, ChatGPT, ¿ustedes creen que no consume energía? Las granjas de servidores que están atrás de todas estas nuevas tecnologías que son nuevas, se pueden ver desde satélites, no con las marcas térmicas de lo que consumen, es impresionante. Y cada vez tecnologías nuevas que están saliendo, que hoy no conocemos, cada vez van a demandar más energía. O sea, si no nos involucramos en energía, olvídense de los otros negocios, ¿no? O sea, así que por eso yo defiendo, puede ser cuando siento que hay charlas como las que dice Martín, algunos que dicen, ah, bueno, eso es problema de ustedes, los petroleros. No, loco, es problema de todos nosotros, ¿no? Así que bueno, bienvenidos, y por eso creo que es importante que en ADECA se den este tipo de charlas, porque es un tema de todos, ¿no? Yo voy a hablar de una de las tecnologías de la Revolución 4.0, que es un tema súper divertido, porque dentro del paraguas Revolución 4.0 se habla de todo un poco. Y bueno, ya me presentaron, aparte de las cosas que se comentaron, bueno, yo en este momento soy el presidente del SPE Argentina. El SPE es una organización similar al IAPG, pero en este caso internacional, que nuclea no a petroleros solamente, sino a todos los profesionales que están vinculados con la energía y estudiantes. O sea, aquellos que tengan algún interés se pueden vincular. Tiene el reservorio de paper técnicos más grande del planeta, en lo que es la industria energética. Acá les dejo en ese QR o el link a mi LinkedIn, me puede escribir cualquiera, con todo gusto lo voy a asesorar. ¿Por qué? Porque soy, como está en la foto ahí, Boy Scout, ¿no? Activo todavía, así que si me pueden encontrar ahí en la foto, los felicito, ¿no? Nada, un detalle de color, porque si no es como que las otras cosas quedan. Esta charla que voy a dar la pueden ir a ver en detalle en la última publicación de la revista nuestra del SP, que se llama Contacto. El IAPG publica también otra revista que es súper interesante, que es la Petrotecnia, ¿no? En el SP publicamos de manera local Contacto, estas son las últimas 2. Nos estamos vinculando muchísimo a temas de energía, así que ahí no es que hay que ser socio del SP o miembro. Si alguno tiene algún tema que cree que es importante, los pueden ver. Acá cuando después bajen la presentación y vayan a los links, se pueden descargar la revista. Esta charla, el 100% de esta charla está referenciada a lo que fue la última publicación. Y dentro de poco, no le puedo dar la referencia porque todavía no está publicado, a partir de junio, esta charla también la convertí en un paper técnico del SP que va a estar subido a OnePetro, ¿no? Pero, bueno, ahora sí al grano. ¿Qué es un gemelo digital, ¿no? En la industria 4.0? Y a mí me gusta hablar de este tipo de tecnologías porque, como les digo, dentro del marco de la industria 4.0 como que entra todo, ¿no? O sea, casi cualquier cosa entra dentro de un gemelo digital. Y hay muchos que dicen, bueno, un gemelo digital es si yo llevo algún proceso y lo pongo digitalmente, o yo resuelvo este lazo de control o esto otro que me representa un proceso que ocurre en la física, lo puedo llevar a un sistema digital, sería un gemelo digital, ¿no? De alguna manera, lo que yo espero es que cuando termine la charla, spoileando, podamos construir de alguna manera
con un grado más de consenso qué es un gemelo digital, porque en mi opinión es un concepto que no está bien fundado y que yo tampoco soy dueño de la verdad, no es que lo que le voy a decir ahora va a decir, ahora ya entiendo lo que... No, capaz que otros pueden tener otra visión, pero lo que a mí me interesaría es que ustedes puedan construir con sus propios fundamentos, que es un gemelo digital. De todas las definiciones que encuentro, esta es una de las que a mí más me hace sentido, ¿no? Que es una representación indistinguible, ¿no? De un proceso físico que existe en el mundo real, ¿no? O sea, es una representación digital indistinguible, o sea, que cuesta darse cuenta de qué pasa en o sea, todo lo que sucede en el mundo digital está muy bien, representa muy bien, casi de manera indistinguible, lo que pasa en el mundo físico. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a un caso. Fíjense, acá ven una planta completamente robotizada. ¿Ven? Cuesta darse cuenta, ¿no? Lleva un ratito y decir, che, ¿cuál es la foto y cuál es el gemelo digital? Y en este caso, incluso dentro del gemelo digital, se involucran a las personas, ¿no? O sea, porque cuando haces un gemelo digital, tenés que hacerlo de tal manera que no solo se pueda hacer algo mímico del proceso, sino toda la parte física, cómo interactúan las personas, para poder simular y que represente cualquier tipo de evento, ¿no? Entonces, para seguir con la definición, ¿y qué es el metaverso? ¿No? Que no es el multiverso, esos de los adventures y esas cosas, ¿no? El metaverso es también, el año pasado, este año de las tecnologías de 4.0, la que más se está hablando gracias a ChatGPT es toda la inteligencia artificial generativa. Pero el año pasado lo que más se hablaba, muy impulsado por Meta, Facebook, era el metaverso y parecía que iba a ser como la tecnología más usada, ¿no? Entonces, yo acá vamos a ver un video muy simple de una compañía de Walmart que representa cómo ven ellos una de las opciones del metaverso, ¿no? Es cortito, es divertido. De gravedad, como si hay alguien patinando, no viola la gravedad. A ver si puedo manejar el puntero de lejos. En este caso, esto es real, ¿no? Es un metaverso que creó Walmart, en este caso basado en Roblox, que es una de las plataformas de metaverso, que lo que hace el metaverso es un poco, es el lugar donde se encuentra todo el mundo de los videojuegos, todo el mundo de los gemelos digitales. ¿Por qué? Porque hubo gente que tuvo que construir procesos o representar en el mundo digital procesos físicos, ¿no? Y a su vez, la otra cosa que tiene especial el metaverso es que uno mismo participa adentro del metaverso. Es un metaverso donde yo, o cada uno de ustedes, no existe como un avatar o como una representación de sí mismo, no es un metaverso. O sea, en el metaverso es como si fuera el último camino donde hay todo un mundo nuevo. Hola. Sí, que es de fantasía, que está creado, pero que tiene, en muchos casos, representaciones de cosas que existen en la realidad. Para que pueda existir los metaversos, tienen que existir los gemelos digitales. Y ahora, ¿para qué servirían entonces unos gemelos digitales, ¿no? En la industria del oil and gas? La industria del oil and gas tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, cosas que comentó antes Martín, como es la eficiencia energética, ¿no? Y también la eficiencia operativa, que es que si yo puedo llevar un proceso que existe en la realidad a un mundo completamente digital y está conectado en tiempo real y lo puedo ir simulando y puedo ir tomando mejores decisiones, mucho más rápidas, mucho más asertivas, para asegurar que todo funcione de la mejor manera, ¿no? Óptima, optimizado. Que algo funcione de manera óptima no es solamente bajar costos, es también bajar emisiones. Es usar la cantidad de recursos justos y necesarias para que el proceso funcione tal y como debe ser.
Y si hay algún desvío, alguna anomalía, alguna pérdida de metano, que es uno de los gases que queremos que no se pierda porque es contaminante, poder detectarlo rápidamente. Y cuando lo detecto, poder tomar una decisión asertiva rápidamente. Muchas veces en trenes de producción de gas es muy difícil cuando sucede alguna anomalía tomar una decisión que sea asertiva. A veces se manda toda una planta a parar porque ante la duda dice, ante la duda paremos todo. Pero capaz que había otras decisiones mejores para tomar en tiempo real. Pero es muy difícil tomar estas decisiones en el mundo físico con las consecuencias que puede traer, que si uno las puede tomar en un mundo virtual, ensayarlas, ver qué es lo que produce, después llevarlo al mundo físico es mucho más fácil, es mucho más asertivo. Entonces acá es donde, y por eso nuevamente el sentido de que discutamos todo esto en un ámbito como ADECA, que todo el impacto de la tecnología, de los sistemas de control, de la digitalización es extremadamente importante desde todo punto de vista en los procesos. Yo estoy hablando en este caso de gemelos digitales en temas de superficie, ¿no? Plantas de control, pero bien podría ser en subsuelo, que está todo el mundo de roca digital, donde se van tomando decisiones. Por ejemplo, para los que no sepan, hoy cuando se perfora un pozo en Vaca Muerta, que tiene, para hacer número redondo, 3.000 metros para abajo, y una vez que llego para abajo, hacen un codito y se mandan unos 4.000 hasta 5.000 metros por debajo de la tierra, para navegar una capa que tiene 200, 300 metros de espesor. Se va geonavegando en tiempo real, o sea, hay sensores que van detectando qué es lo que pasa abajo, van reconstruyendo esos modelos que tenían geológicos, y acá nuevamente un gemelo digital, ¿no? Cuanto más asertivo sea ese gemelo digital del subsuelo, yo voy a poder tomar mejores decisiones en tiempo real. Bueno, en este campo, que es altamente fascinante, le digo, está todo por hacerse, o hay, no sé si todo, hay muchísimo por hacerse, ¿no? O sea, el gemelo digital también está en todo lo que es logística. Si ustedes piensan, por ejemplo, en lo que es fracturar un pozo, hoy un pozo necesita mover en una locación muy pequeña, porque cuando se construye un pozo se despeja un área muy pequeña del campo, hay que mover toneladas y toneladas de arena, volúmenes impresionantes de agua, químicos y un montón de gente, y todo tiene que estar just in time, ¿no? Porque cada vez es más demandante. Antes, por ejemplo, perforábamos y estimulábamos, de un pozo por vez. Ahora se está haciendo lo que se llama dual frac, que es que se estimula, se fractura 2 pozos al mismo tiempo. Eso exige muchísimo más de logística. Donde algo falla, por ejemplo, una de las cajas de arena no está, se para todo el proceso. Un proceso que vale, más o menos hoy, un set de fractura está saliendo $150.000 por día. O sea, un pequeño error en una decisión logística tiene un impacto altísimo. Acá, ¿cómo se puede mitigar todo eso? Obviamente, sistema de control. Hacer todo un sistema, un gemelo digital de todos los elementos que lo componen, y poder poner herramientas de inteligencia artificial sobre la lectura del IoT de todos los elementos que están proveyendo de la materia prima del pozo y los recursos del pozo, para que pueda predecir cualquier diferencia futura. Y ahora, para ir cosas concretas, si no me quedo en teorización, estos son algún gemelo digital que estuvimos trabajando recientemente. Este casualmente de una planta en el norte de Estados Unidos, lo estuvimos armando todo desde acá. Es una pequeña simulación. Esta es una planta que captura CO2 y lo reinyecta. Por eso también es otra cosa que es importante de la industria petrolera, y un protagonismo especial que tenemos los que participamos de ella. La captura de CO2 y la reinyección y la mineralización, créanme que no va a pasar sin los petroleros, ¿no? O sea, capturar el CO2 del ambiente y después meterlo adentro de un pozo para que salga del aire y esté adentro, vuelva a estar como estaba antes, esto va a ocurrir de la mano de la gente que sabe cómo manejar el subsuelo, que es el mundo energético. Esta es una planta que justamente hace eso, ¿no? Donde acá, si ven, hasta hay una partita donde está la persona. En este caso se hizo con esta simulación que están viendo, se hizo con la herramienta, perdón que hubieron varias, esta fue con Unity, ¿no? Y también se tomó mucha información de, por ejemplo, robots, en este caso de Boston Dynamics, iban en tiempo real
como haciendo análisis, ¿no? Lo que yo quiero destacar en esto, más allá de la solución en particular, que es una anécdota, pero para mí es sumamente interesante, es que cada vez más todas estas tecnologías nuevas y todo lo que viene con gemelos digitales, tecnología 4.0 y sobre todo una convergencia hacia el metaverso, es cada vez se usan más plataformas que son agnósticas. Cada vez hay menos herramientas que son dedicadas de una compañía en particular y cada vez hay herramientas agnósticas que existen, como por ejemplo acá en este caso Grafana, Unity, 3JS, que esta es para hacer gaming, ¿no? Por ejemplo, el próximo, este es otra versión del mismo modelo que fue hecho en esta otra herramienta. Esto se desarrolló completamente con gente del área de videojuegos, ¿no? Para poder hacerlo, como les digo, es una pequeña muestra, una simulación muy pequeñita, ¿no? de lo que realmente se construyó. ¿Y qué es lo que permite el gemelo digital? ¿Que es esto nada más para verlo de manera copada 3D? No, en realidad cuando yo accedo a cualquiera, bueno, ahora esto porque está moviéndose todo el tiempo, pero esto yo lo pudiera detener y accedo a cualquiera de estos elementos. Una vez que selecciono uno de estos elementos, estos componentes, puedo ver la información en tiempo real, puedo ver la analítica predictiva, porque no solo se simula todo el aspecto físico, sino que también todo lo que hace el proceso. Y por ejemplo toda la documentación que está por atrás, todas las inspecciones, o sea, en un mismo lugar converge toda la información. A diferencia de cómo existía en el mundo anterior, ¿no? Como era antes yo tenía un sistema SCADA para ver todo lo que era el AUTI, había otra área donde estaba toda la parte de documentación, si quería ver alguna cuestión constructiva tenía que recurrir a la parte de ingeniería para entender alguna cuestión de la planta específicamente. El gemelo digital lo que busca es hacer una convergencia todo en un mismo lugar. Y acá también para darles un ejemplo de cómo otras tecnologías están convergiendo, que esto es algo que yo también lo veo cada vez más. Por ejemplo, Matterproof, que es unas herramientas que originalmente se construyeron para hacer gemelos digitales en el ambiente de todo el área de real estate, ¿no? Para poder vender, alquilar departamentos, subdividir espacios. Esto fue migrando, ¿no? Con pequeñas cámaras, como ven en este caso. En pocos minutos se toma un gemelo digital completo de cualquier instalación. Yo acá puse este ejemplo porque era uno de los que pude conseguir fácil, pero si ustedes navegan, por ejemplo, herramientas como Matterproof, hay un montón más. Hay ejemplos industriales y de otras aplicaciones. ¿Cuál es el mensaje atrás de esto? Es que cada vez hay una convergencia más grande de diferentes tecnologías que vienen de otras industrias y que creo que gran parte del impacto de la oportunidad que hay es de buscar una convergencia de esas tecnologías, ¿no? Esto un poquito ya para cerrar, ¿no? Si hablamos de un gemelo digital en la industria 4.0, ¿qué características debería, esto es para debatir, ¿no? Debería cumplir? Primero que nada, que sea una plataforma basada en algún tipo de herramienta que sea cloud nativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el lugar donde hoy está convergiendo toda la información. En ese cloud que pueda converger toda la información de las plantas o de los procesos en sí, del IoT, de la inteligencia artificial, de los modelos predictivos. Tiene que estar todo en un mismo lugar. Los procesos basados en inteligencia artificial deberían ser colaborativos. Se está hablando cada vez más, para mi gusto todavía demasiado poco, en lo que es nuestra industria, de lo que es la federación de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Esto lo vemos en muchas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, cada vez que ustedes agarran y se sacan una foto, le sacan una foto a sus mascotas, la suben a Google Fotos y le dicen, este es mi perro, ¿no? Que te dice, che, ahora podés ponerle mascotas, identificar mascotas en Google Fotos. Lo que estás haciendo en realidad es de una manera colaborativa o federada,
estás entrenando modelos que no solamente vos vas a consumir, sino lo va a consumir el resto del planeta. O sea, estamos formando todos partes de un sistema para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esto en la industria nuestra no está sucediendo mucho. O sea, si una operadora petrolera desarrolla un sistema, un modelo y entrena un modelo de inteligencia artificial, no digo los datos, la maduración de ese modelo de inteligencia artificial no necesariamente le sirve a la compañía del costado, ¿no? Que lo tiene que volver a reentrenar. Los modelos de Digital Twin y la tendencia de hacer converger todo al metaverso impulsa a esta convergencia, ¿no? Como yo les mostraba antes, créanme que la gente de Walmart, para ese ejemplo del metaverso, entrenar cómo patina una persona. Eso lo entrenó ese modelo de cómo una persona patina o cómo funciona la gravedad cuando alguien se tira en el tobogán, lo entrenó otro. Y lo que hace es sencillamente otra pieza del metaverso lo consume. Imaginémonos en un mundo, ¿no?, donde cada vez podamos hacer que los modelos de Digital Twin que creamos no solo le sirven a cada compañía, sino que pueden ser colaborativos. Y bueno, por último, la IoT y sensorización cognitiva, o sea, cada vez es mucho más la información que se obtiene de manera indirecta que de la toma a proceso directo. Esto lo vemos claramente con todo lo que es videoanalítica. Por eso es cada vez más importante de no solo tener sensorización, sino tener modelos de inteligencia artificial que puedan estructurar datos que quizás no es directo, ¿no? Y bueno, hasta acá porque me parece que me excedí unos minutitos, les pido disculpas. Bueno, muchas gracias. Bueno, en ADECA la verdad nos enorgullece mucho tener este tipo de charlas sobre tecnología aplicada y concreta, porque en ADECA hace muchísimos años que venimos hablando de estos temas de IoT o de inteligencia artificial. De inteligencia artificial, muchísimos años que se hablaba a nivel congreso, o sea, lo único que veíamos era por ahí ecuaciones difíciles que para los que no estamos en el área académica, digamos, se nos hace difícil de entender. Desde ese momento ADECA ya estaba hablando de lo que es inteligencia artificial. Después de IoT, me vino a la memoria, ayer me acordaba justamente en la última década que se hizo acá mismo presencial, hace 4 años nada más, nos costaba 5 años casi ahora por el tema de que se corrió un poquito, nos costaba con Sergio conseguir, digamos, aplicaciones concretas de IoT para presentar acá mismo en ADECA. Es más, hablábamos entre nosotros, ¿no será todo esto un verso, algo que se está hablando y que después no va a llegar a nada? Y hoy en día estamos viendo en estas presentaciones, como las que tuvimos en los días anteriores, que realmente se está concretando. Ayer tuvimos a la gente del proyecto CAREM de energía atómica y están aplicando muchas de las cosas que Eugenio nombró recién. Y bueno, ahora vamos a ver, no quiero spoilear, pero en la charla de Gustavo, cómo hay ya aplicaciones concretas, digamos, y comerciales de aplicaciones de IoT. Así que bueno, lo presento a Gustavo, que es ingeniero electrónico de la Universidad de Mendoza. Trabajó en proyectos de instrumentación, automatización, control y seguridad de procesos durante más de 25 años, mayormente en empresas de ingeniería y en aplicaciones de oil and gas. Fue gerente de yacimiento digital de YPF y actualmente es gerente general de Yokohama, Argentina. Y bueno, Gustavo nos va a hablar del valor del IoT en el oil and gas. Bueno, muchas gracias, Diego, por la introducción y muchas gracias a ADECA por la invitación. Muy interesante la introducción de Martín. Acá me anoté respecto a la visión y la realidad argentina de la transición energética y esta realidad que vivimos. Me va a dar pie para algunas menciones probablemente durante la charla. Y a vos te va a tocar con el escautismo en un minutito. Perdón. Como una pequeña introducción me gustaría hablarles de un par de conceptos de cultura japonesa que van a tener que ver con la charla que les voy a comentar. Y no es porque trabaje en una empresa japonesa, sino que me da pie a hablar de este tema.
Este pedazo de paño que tiene esta chica en la cabeza se llama tenugi. Te significa mano, nugi significa paño, y es un, perdón, yo acá tengo uno que está un poco arrugado, es el que yo uso. ¿Me lo pongo? Bueno, que tiene múltiples usos. Se puede usar como bandana, como paño para la cabeza, como sombrero, para envolver un regalo, como adorno, para hacer un picnic. Incluso, bueno, en Japón la gente en el baño no usa papel como usamos aquí, sino que va con esto en el bolsillo, después lo lava y lo vuelve a reutilizar. Ayuda también a la sostenibilidad. Pero lo que quiero destacar de este pequeño paño de tela es la simplicidad que tiene. Algo tan simple como un pedacito de tela, la cantidad de funciones que tiene. Es decir, es simple y sofisticado. Lo mismo pasa con el origami, probablemente otra cuestión muy parecida en cuanto a la simpleza y la sofisticación, que es parte de la cultura japonesa. Un pedacito de papel, podemos hacer un origami con múltiples formas. El origami ayuda a la concentración, es matemático, es ciencia, es arte, ayuda a tener paciencia, ayuda a juntar generaciones, lo puede hacer un niño, lo puede hacer un abuelo. Y bueno, también el proceso de hacer el origami, desde construirlo hasta llegar a tener la figura final. Y de vuelta lo mismo que el tenugi, la simpleza, pero la sofisticación que hay atrás. Algo parecido sucede con el sushi. Hay montones de comida japonesa, shabu shabu, se me fue el nombre, tempura, el asado. Ahora los japoneses comen asado también. Pero bueno, el sushi, que es quizás lo que más conocemos en Occidente, tiene también esa simpleza de, a partir del arroz y algunos componentes más, poder hacer una comida sencilla, pero que a su vez es sofisticada porque tiene distintos sabores, tiene muchos nutrientes. Y bueno, cumple con este concepto de la simpleza y la sofisticación. Y ahora me gustaría mostrarles esto después de haber hablado de sushi. ¿Se imaginan qué es esto? Quienes lo conocen no me lo spoileen, por favor. Claro, vieron otras presentaciones. Para los que no vieron las otras presentaciones, ¿se imaginan lo que es? No voy a hablar de la marca porque ADECA no me deja hablar de la marca, pero sí voy a hablar de la tecnología que hay atrás de esto. Vamos a hablar un poco de la tecnología. Y para eso vamos a hablar de las redes que se llaman LP WAN. Las redes LP WAN son Low Power Wide Area Network, son redes de muy amplio espectro de alcance en cuanto a distancia, fundamentalmente. Podemos llegar a mucha distancia, pero de muy bajo ancho de banda. Y dentro de esas dos características, de bajo ancho de banda y largo alcance de distancia, consume muy poquitita energía. Entonces esas son las principales características que distinguen este tipo de redes. Dentro de las redes LP WAN, una de las más conocidas probablemente que la han escuchado en otras charlas es LoRaWAN, es una de las tecnologías que cumplen con LP WAN de las más conocidas. Y bueno, gracias a esto, a las redes LP WAN o a la tecnología LoRaWAN y otras parecidas, sucede Internet de las Cosas, que Diego adelantaba de que empezamos a hablar de Internet de las Cosas hace 4 o 5 años sin saber mucho qué era, cómo materializarlo, qué hay atrás de todo esto. Y bueno, hoy el Internet de las Cosas lo tenemos en los hogares, con lavarropas inteligentes, con televisores inteligentes, en las ciudades, con infraestructura de ciudades que están conectadas a la Internet y de las cuales puedo obtener información que a través de la inteligencia artificial o de modelos digitales me permite tomar decisiones inteligentes. Hasta acá sigue siendo, si se quiere, un concepto. Una vez que pasamos de ese concepto a la industria, sigue siendo lo mismo. En la industria, la característica probablemente de aquellos dispositivos que en la heladera toman datos o en una red de infraestructura de la ciudad también, o en un monopatín o en una bicicleta que está conectado a Internet de las Cosas, en la industria lo que sucede es que los dispositivos que vamos a utilizar van a tener características industriales en cuanto a la temperatura de operación, la robustez que tiene, si funciona en un área clasificada o no, si está preparado para funcionar en un ambiente corrosivo o no. Eso es lo que distingue fundamentalmente a los instrumentos y los dispositivos que funcionan en el Internet de las Cosas
convencional o en el Internet de las cosas industriales. El Internet de las cosas es un concepto que arrancó hace unos años y a mí me gusta hacer un paralelismo, lo podríamos hacer también con el Digital Twin, pero me gusta hacerlo con la aviación. Los hermanos Wright, cuando empiezan a volar el primer avión, creo que fue en el 1903, 11, por ahí, principio del 1900, ya sabían, por supuesto, que se podía volar, pero finalmente lo concretan. Había un concepto de que se podía, se desarrolla la tecnología, pero la aviónica, desde aquella época hasta ahora, todavía sigue evolucionando. Todavía tenemos usos de la aviónica que quizás todavía ni siquiera hoy conocemos, o de la aeronáutica, perdón. Y con el IoT pasa lo mismo. Empezó como un concepto, después de ese concepto se desarrollan las tecnologías, la infraestructura, los instrumentos y demás, y finalmente ahora, recién en el último año, año y medio, hemos empezado a encontrar algunas de las primeras aplicaciones que pueden usufructuar o hacer uso de este concepto, de esta tecnología, y finalmente llegamos a estas aplicaciones. Perdón, y me olvidé de nombrar el tema del scoutismo. Los scouts usan un pañuelo que también tiene el mismo concepto del tenugi. Que no lo usamos para el baño. No. Bueno, no sé, para lavarse las manos quizás. También fui scout y hoy mis 3 hijos son scout también, así que por eso me gusta recalcarlo al tema. Esta la vamos a pasar por ahora. Y bueno, vamos a llegar al dispositivo que les mostré al principio, vamos a hablar de la tecnología que está atrás. El Sushi Sensor es un sensor de Internet de las Cosas Industriales que tiene estas características de ser robusto para la industria, de poder soportar cierto rango de temperatura dentro del ámbito industrial, de soportar vibraciones, campos electromagnéticos, trabajar en área clasificada y demás. En este caso, como el sushi comida, este que les muestro acá, vemos 3 sabores. Un sabor es presión, el otro es temperatura, y el otro, que es el que tengo acá, es medición de vibraciones, y que permite un montón de usos dentro del ámbito industrial. Dentro de las características que lo encajan dentro de las tecnologías LPWAN es LoRaWAN, que le permite transmitir a hasta 20 kilómetros de distancia pequeños paquetes de datos. Es decir, que este dispositivo, que yo lo pongo en algún lugar donde voy a medir presión, temperatura o vibración, y lo que va a hacer es despertarse, tomar ese valor de presión, temperatura o vibración, transmitir ese dato hasta un concentrador y volverse a dormir. Esto le permite tener una duración de batería a este o cualquier otra marca que sea de la misma tecnología, tener una duración de la batería que va desde los 5 hasta los 10 años. Es decir, que yo puedo poner este dispositivo transmitiendo el dato a 20 kilómetros de distancia o hasta 20 kilómetros, ir a cambiarle la batería recién dentro de 5 o 10 años y tener esos datos. Y ahí comenzamos a ver qué valor podría tener esto en el gas y el petróleo. Esta foto que me la mandó un cliente hace muy poquitito, que me encanta la foto y se le agradezco que me la haya mandado, es un concentrador de Internet de las Cosas Industriales, o de LoRaWAN en este caso, que está a 45 metros de altura, en el sur, casi muy cerquita de Ushuaia, y está tomando datos de sensores que están dispersos en las distintas instalaciones de superficie en un área de 15 kilómetros a la redonda. Este concentrador toma los datos de todos esos dispositivos y los manda a la red del cliente. A partir de ahí el cliente, mediante algún protocolo, que puede ser Modbus, HTTP, MQTT o cualquier protocolo, toma esta información y la usa para distintos usos que tienen que ver con la instalación de superficie de la cual está tomando los datos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es motores, vibraciones, poder tomar datos de motores que antiguamente no tenían información de su estado de marcha o de su estado de salud, y poder saber la salud de ese dispositivo o poder saber el estado de downtime. Y acá aparece otra de las cosas que pasan con las tecnologías que van eclosionando o apareciendo, que se comienza a descubrir la aplicación con el tiempo. Por ejemplo, hoy una de las aplicaciones que tiene es la digitalización del recorredor, o el poder usar este tipo de dispositivos para la gestión de los activos o para poder saber la salud de los activos. ¿Qué otras aplicaciones puede tener dentro del campo conceptual esto de digitalizar el recorrido o la salud de los activos?
y no lo sabemos todavía. Si yo hoy encajo el Internet de las cosas industriales en sirve para digitalizar los recorredores o sirve para la gestión de los activos, quizás cometa un error porque en el futuro probablemente le encontremos otros usos. El concepto va evolucionando, va mejorando y le vamos encontrando nuevas aplicaciones. Esta es una aplicación concreta que está reemplazando la digitalización del recorredor, un recorredor que antiguamente iba en estos pequeños motores a medir las vibraciones, a medir la temperatura, y hoy se ha digitalizado. Y también para poder conocer el estado del activo. Otra aplicación son calentadores de petróleo, una de las que hemos estado descubriendo en este último año, año y medio. Calentadores que se encuentran de asientos en yacimientos en Santa Cruz, en Chubut, y que no tienen electricidad, y por lo tanto no tienen instrumentación y no tienen ninguna posibilidad de enviar un monitoreo. Consumen gas de pozo, calientan y con eso permiten desplazar el petróleo. Hoy está esta posibilidad de estos dispositivos digitalizarlos y transmitir ese dato para poder tomar acciones concretas con este tipo de dispositivos. Lo mismo sucede con equipos de bombeo mecánico que no tienen electrificación, que todavía funcionan con motor a explosión. Aunque no lo crean, todavía hay en Argentina, ¿no? Todavía existen unos cuantos. Bueno, esta es una forma de digitalizarlos, de usar Internet de las cosas para poder digitalizarlo. Tanto para medir las vibraciones en distintas partes del equipo de bombeo, poder saber su estado de salud, incluso proteger al equipo y a las personas que están cerca, como también poder medir la presión en la boca del pozo. Algo que en pozos que no se encontraban electrificados era complicado porque había que llevar un panel solar, había que llevar una pequeña RTU, había que sostener todo un equipamiento para automatizar monitorear un pozo que no era rentable hacerlo con los mecanismos de telemetría convencionales que conocíamos. Hoy con esto es muy sencillo, es muy barato, incluso esto es magnético, perdón, van a sentir ahí cómo se pegan en la mesa. En un montaje que dura menos de 15 segundos, este pozo ya se encuentra monitoreado. Otra aplicación que tienen este tipo de dispositivos es en el monitoreo de pozos inyectores, donde tampoco tenemos electrificación. Entonces estamos llegando a instalaciones de superficie donde no teníamos ninguna posibilidad de monitoreo, estamos llegando con la posibilidad de digitalizar esa instalación. Antiguamente los pozos inyectores, todavía se sigue haciendo, se monitorean en el último manifold de inyección, se monitorea la presión general y el caudal de cada uno de los pozos. Acá estamos llegando hasta la boca misma del pozo con la posibilidad de monitorear la presión. Esto nos permite tener una nube de las presiones que estamos inyectando en cada uno de los pozos y de esa manera, a través de la inteligencia, poder determinar qué tan efectiva está siendo esa inyección en la producción. Otra posibilidad es monitorear motocompresores. Esto no solamente para saber el estado de salud en cuanto a las vibraciones, sino también poder saber el downtime de los equipos, poder saber cuánto tiempo estuvo en marcha cada uno de los equipos. No sé si se llega a ver, por acá anda un sushi. Otra posibilidad es compresores que también no tienen electrificación y bueno, se encuentran tirados en el campo, generalmente son de rental. De esta forma los dueños del campo pueden medir el tiempo de marcha de estos equipos rental. Y bueno, un poco concluyendo y yendo a la palabra inteligencia, que creo que fue la palabra con la que terminó también Martín, los datos de por sí que estamos obteniendo con estos sensores no son nada, son simplemente una presión, una temperatura. Sin embargo, cuando ese dato lo contextualizamos, es la presión de la boca del pozo, es la temperatura del calentador, es la vibración del equipo de bombeo mecánico, ese dato se transforma en información. Y esa información, a lo largo del tiempo, con las buenas prácticas, con el entrenamiento de la gente, la transformamos en conocimiento. Y cuando ese conocimiento lo aprovechamos a lo largo de distintas instalaciones y a lo largo del tiempo, se transforma en inteligencia. Y es ahí donde creo que el Internet de las cosas industriales está recién ahora con el descubrimiento de todo el campo de aplicación que tiene, comenzando a darnos inteligencia. Perdón, faltó un slide, se me fue para...
No sé cómo volver para atrás. Perdón, la presbicia no me ayuda, no llego a ver las letritas. Y así es como el Internet de las Cosas Industriales está contribuyendo a darle inteligencia a las operaciones y por lo tanto inteligencia al negocio. Así que esto era para lo que quería hoy comentarles los avances en el último año y medio en el descubrimiento de las aplicaciones de Internet de las Cosas Industriales. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la ronda de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular. Ahí, Sergio. Gracias por las presentaciones, muchachos. Tengo una pregunta técnica y una polémica, más política. Empiezo por la técnica, que creo que va a durar menos. Eugenio, de la presentación me dio la impresión como que el gemelo digital parecía algo así como lo que hacíamos hace 30 años, una maqueta digital. Yo sé que no tiene solo esa implicancia, y eso de almacenar información asociada, también existían sistemas de control que permitían, pinchando, digamos, sacar la información. ¿Qué otras connotaciones de aprovechamiento, pasando la etapa de diseño y de ingeniería, puede rescatarse de estos gemelos digitales una vez que inclusive se alimenten de datos, según entiendo? Gracias. A ver, justamente estamos en la revolución 4.0 porque hubieran 3 revoluciones anteriores, o sea, y cada una va tomando cosas de la anterior. El gran punto de innovación, a mi entender, es que el gemelo digital te representa la parte física, tenés que modelarlo completamente, y también la parte de proceso, y también tenés que tener un sistema que te lo conecte para poder saber en tiempo real qué es lo que está pasando y vos puedas estar simulando. Entonces puedas ir para atrás en el pasado, para adelante en el futuro, decir qué pasaría si cierro esta válvula, qué pasará si desvío este flujo, qué pasa si el trépano en vez de ir para acá lo derivo para allá. Esas decisiones en tiempo real son, y con un sistema que converja todo, y aparte con toda la documentación, ¿no? Onda que vos entrás a cada elemento en un Digital Twin, que como les digo, está muy estandarizado. Hoy hay Digital Twin prácticamente de todo. En el concepto general del Digital Twin, cuando entras al último elemento y haces doble clic, te converge toda la información, incluso la documentación, ¿no? el IoT, todo lo que esté conectado. Y en mucha de la información algunas que te converge, quizás no sea sensorización directa, sino sea la inferencia de algo más, ¿no? Cuando Gustavo recién mostraba, por ejemplo, dice, ahora podemos leer la presión en cada uno de los inyectores. Ok, si ves el manifold y ves los inyectores y haces un gemelo digital de toda la red y tenés una fuga, vas a saber dónde se te está fugando agua, petróleo, gas, lo que sea, la vas a detectar rapidísimo, porque ya no tenés que medir exactamente en todos los puntos, pero sí tenés que reconstruir, en este caso, la red, ¿no? Yo lo llevo a un ejemplo simple de entender. Entiendo también que para mantenimiento, aparte de para la operación, puede ser, como mostraste vos, en los motores, elementos predictivos de la situación que puede alcanzar o diagnosticar. Correcto, vos querés no solo mejorar el mantenimiento, sino en algunos casos querés tratar de no mantener. Todavía hay muchos elementos en la industria petrolera, en muchas industrias que se manejan a la rotura. Vos lo que querés es tratar de agarrar y de manejarte predictivamente para extender la vida útil de aquellos elementos muy costosos y entonces poder mejorar tu eficiencia, y en aquello que lo está manejando en la rotura tratar de entrar antes, ¿no? Y aparte otra cosa, mandar una persona que lo inspeccione cuando tiene que ir. Eso también es huella de carbono. O sea, no ir a un lugar es reducir el impacto de huella de carbono. Gracias. ¿Puedo para Martín? Sí, dale. Martín, hace mucho que me pregunto lo siguiente. Vos hablaste
de las grandes perspectivas que tiene, las posibilidades que tiene nuestro país asociados al gas. Venimos importando gas por decenas de miles de millones de dólares hace varias, casi diría alguna década. Y ni nos alcanza ahora para terminar el gasoducto los dólares que tenemos, más o menos. ¿Cuál es la influencia que tiene nuestro ámbito, el técnico, sobre los gobiernos o quienes dominan las decisiones para dónde va el dinero? Porque yo no puedo entender que teniendo riqueza, posibilidad de laburo, etcétera, etcétera, hace 12 años no lo estamos aprovechando, o 15 años, no sé cuándo se terminó, se empezó con la importación de gas licuado. La verdad, Bueno, está bien, pero hablemos de lo que... la verdad que te podría decir que también lo quisiéramos saber, cómo hacen para... Porque lo que le parece muy obvio a un montón de gente, no solamente técnicos. Nosotros tenemos un trabajo de difusión con un montón de tipos de público, y cuando vos explicás con números y demás qué significa vaca muerta, por ejemplo, que puede llegar a significar con las expectativas que hay un descubrimiento en el mar argentino, lo primero que te dicen, ¿y por qué? Bueno, yo creo que hace falta mucho más especialización de los cuerpos técnicos que están con los partidos políticos, los que están en el gobierno. No siempre, digamos, las áreas técnicas que están en el gobierno tienen la llegada que tendrían que llegar al poder político. Tienen otras prioridades, aunque parezca raro. La verdad que nos cuesta muchas veces entender. Desde el IAPG te diría que desde el 2011, 2012, cuando empezó todo el desarrollo no convencional y la industria como industria tomó la decisión que el IAPG saliera a comunicar y a transmitir lo que significaba, hemos hecho un esfuerzo enorme y creemos que hemos logrado que hoy por hoy la clase dirigente en general entiendan que el no convencional, en este caso Vaca Muerta, pero no es la única cuenca que tiene recursos no convencionales en Argentina, es una oportunidad muy grande para el país. Te diría que no sé si entienden la dimensión. O sea, ¿por qué lo digo? Porque hoy por hoy cualquiera va a la cuenca neuquina, va a Neuquén y va a haber una actividad más que importante. Y para lo que es hoy nuestro país, la inversión que está anual que se acumula en Vaca Muerta es una inversión importante, porque hablar de 5.000, 6.000 millones de dólares por año es una inversión para lo que es Argentina hoy, que creo que pocas industrias hacen. Pero lo que pasa es que Vaca Muerta hoy podría estar invirtiendo 30.000 por año. Y ese es. Sí, bueno, cálculos hay de todo tipo, pero mínimamente podríamos estar. Y tal vez eso es lo que todavía no se logra dimensionar. Estoy contento por los 5.000, pero no veo el elefante que se me está pasando por el frente. Y ese gran desafío, lograr de que como país lo entendamos, porque tenemos por delante la posibilidad que haya un punto de inflexión, una actividad económica que puede cambiar el país en general, pero que también tiene una ventana de oportunidad, porque no nos podemos tomar 50 años para ver si ponemos a full o no Vaca Muerta, porque el día que lo tomemos, nadie le va a interesar el gas de Vaca Muerta. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los que entendemos esto, en todos los foros, de llevar este mensaje. Y a todos, la idea es que todos entendamos, yo lo que decía recién Eugenio, ¿no? La energía está en todo, es la base de todas nuestras actividades. Y cuando uno va a públicos no especializados y que lógicamente no tienen por qué tener conocimiento de detalles de energía, se da cuenta la total desconocimiento que hay sobre el tema. O sea, no se sabe de dónde viene la energía eléctrica que nos está alumbrando en este momento, o que cuando prende una hornalla en Buenos Aires, la molécula de gas que sale de ahí viene de las costas de Tierra del Fuego. Y si uno llega a ver la cadena de valor que hay entre una hornalla y la plataforma que está frente a la costa de Tierra del Fuego, es enorme y no se conoce. Y por eso también, por ahí los discursos fáciles de que todo se reemplaza con viento y con sol, rápidamente son fáciles de entender porque no lo conozco. Y creo que ahí todas las instituciones, el IAPG, porque tiene la responsabilidad por los socios que tenemos, pero ADECA y todas las asociaciones, la SP, ni que hablar, que también lo hace, tenemos la responsabilidad de difundir
y especialmente a los que toman decisiones. Sí, Igual- el micrófono, para que te pasa el micrófono. Mientras llega el micrófono, déjame que agregar un comentario adicional, porque si pensamos en lo político y en las estrategias y las cuestiones estratégicas, vamos a pensar en cosas que están afuera de nuestra área de control, o de la mayoría de nosotros. Entonces yo te diría, pensemos en el vaso medio lleno. El vaso medio lleno te dice que con todas las restricciones, todos los problemas que tiene Argentina, la energía se está desarrollando y mucho. Yo no veo fábrica automotrices abriéndose o de lo hipermercado. Habla de lo que yo no los está costando mucho. Sin embargo, yo sí veo inversiones de cientos y miles de millones de dólares que aún así, con este contexto, siguen ocurriendo en Argentina. Y esto ocurre en una parte gracias a empresas importantes, pero también en base al gran ecosistema de profesionales, pequeñas empresas, pymes. Si ustedes van a Vaca Muerta, se van a sorprender del impacto que tiene toda la industria metalmecánica de Entre Ríos y de la Mesopotamia, ¿no? En el desarrollo de Vaca Muerta. Todo lo que son el sistema de logística de arena sale, y ahora por ejemplo estamos usando silobolsas. Fíjense cómo va de una industria a la otra. Entonces, yo lo que los quiero decir es, no nos quedemos esperando cuando a veces decimos, ¿qué pasa con el gas? Sigamos trabajando en el vaso medio lleno, que esos son. Nos tenemos que sentir orgullosos, así como nosotros nos sentimos orgullosos de que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que domina la energía atómica en su cadena de valor completa. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene profesionales preparados para el fracking y competitivos a nivel internacional, y empresas en ese nivel. Entonces, sigamos nosotros como profesionales, con tecnología, empujando, porque ahí es donde cambiamos la taba, porque esto sigue creciendo. No es que si vamos quedando esperando que decimos, no, esto estamos dependiendo de algo estratégico, me parece que nos equivocamos. Pensemos, vos deciste algo polémico, yo te lo devuelvo. Sigamos trabajando comprometidos en dar vuelta a la taba porque vamos para ese lado. Perdón, hablando de lo que vos estás hablando, quiero agregar una cosa, que y después voy a hacer la pregunta que tengo para Martín, principalmente. ¿Cómo es? Que no sé si somos conscientes de lo que ha sido y lo que es YPF, porque va desde la perforación del petróleo al transporte de petróleo, al transporte de gas, que fue en una época, digamos, vinculada con gas del Estado, que tiene destilerías, es decir, que cubre todas las distintas tecnologías que no sé si hay otra empresa en el mundo que pueda abarcar todas las tecnologías como ha abarcado y abarca YPF desde que se fundó. Eso es algo que tampoco creo que los argentinos somos muy conscientes. Bueno, Martín, bueno, muy gusto de verte acá. Yo quiero aprovechar este evento para decirte que sigamos conectándonos desde ADECA con el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, porque la verdad que con todo lo que han expuesto acá, yo creo que ADECA tiene mucho para aportar al IAPG. Eso por un lado. Y después por otro lado, me surgió una duda que, bueno, me cuesta un poco decirla, pero es así. Se habla de la absorción del dióxido de carbono. Entiendo que es para aumentar la presión, digamos, en el reservorio, que se utiliza para eso, más que no solo para capturar el dióxido de carbono. Pero pregunto, ¿se piensa en la absorción del dióxido de carbono y no se piensa en la absorción, por ejemplo, del metano, que también, digamos, se tira a la atmósfera? A ver, quiero primero decir, no soy técnico, ¿no? Pero cuando se habla de captura y almacenamiento, es almacenarlo en yacimientos depletados o que ya están agotados, que tienen que cumplir con una cierta característica geológica, porque lógicamente lo que uno inyecta en el suelo no puede salir por ningún otro lado, pero la idea es tomar el dióxido, sobre todo en procesos industriales, pongamos por ejemplo una usina térmica, donde estoy tomando de la chimenea el dióxido que se emite y lo estoy reinyectando a yacimientos o al subsuelo, con la idea de que quede confinado en el subsuelo, ¿no? Y en lo que hace a metano, sí, claro que se habla.
De hecho, el martes tuvimos una jornada en el IAPG de la Comisión de Gases de Efectos Invernadero, que duró toda la tarde, con participación de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Ambiente, de las comisiones de ambiente de diputados y senadores y de las principales operadoras, trabajando, primero las operadoras contando lo que están haciendo. Las empresas están trabajando en lo que es escapes de metano, en la idea de evitar los escapes de metano, las emisiones de metano, medición, morigeración y demás, desde hace bastante tiempo, y en muchos casos con estándares de muy alta calidad. Ahora lo que se está trabajando es tratar de empezar a regularlo, pero los escapes de metano para la industria del petróleo y del gas son, digamos, muy sensibles, porque es hoy por hoy, incluso a nivel global en la industria, uno de los temas donde más se le pone la lupa a la industria del petróleo y del gas. Y en eso, sin duda, que está como industria, y entendemos, por lo que estuvimos viendo el martes, como Estado en general, también. No es un tema para nada menor y las empresas están invirtiendo y bastante en el tema. Porque también se me ocurre que en el ambiente agrícola también está ese tema. Bueno, ese ya es otro tema y ahí ya no te podría decir, pero sí, claro, está el tema de que el ganado vacuno, de los principales emisores de metano, ahí ya no sé, se me escapa, sé que hay soluciones, hay un montón de proyectos y demás, pero se me escapa la posibilidad. En lo que hace a la industria del petróleo, sobre todo en la parte del upstream, ¿no? Porque en refinerías se hace mucho tiempo que eso y es más fácil controlar por la simple hecho de que es una planta. En cambio, un yacimiento es algo disperso en la geografía y es mucho más complicado. Sí. Déjame que te comparta números. El metano contamina mucho más que el CO2 en los gases de efecto invernadero, pero el metano es un gas que naturalmente existe en la naturaleza porque el 60% todavía hoy viene de la biomasa y la producción animal, ¿sí? El 40% viene de la industria del petróleo. Dentro del 40% de que viene de la industria del petróleo, más de la mitad los perdemos en nuestras casas. O sea, la gente, los yacimientos, todo eso hay que trabajarlo, hay que controlarlo, pero yo le diría que la mayor conciencia es trabajemos en nuestra casa con la pérdida de gas, con el olor a gas cuando pasamos por la vereda. Porque ahí se va la mayoría, se va por ahí. Pero hay una diferencia esencial entre el CO2 y el metano. ¿Y por qué estamos todos pensando tanto en el CO2? El metano, de manera natural, entre 8 y 10 años desaparece en la atmósfera. O sea, si nosotros lo controlamos, lo esperamos 8 años y se arregló el problema. En cambio, el CO2 dura 200 años en la atmósfera. Ahí es donde radica el problema. Salvo que ustedes quieren esperar 200 años, tenemos que hacer algo, y eso es capturarlo y mineralizarlo, que puede ser ya sea con todo esto que se está haciendo, con biomasa, bosques, etcétera, que una parte ayuda, pero la única solución real es lo que se está haciendo en Islandia, y seguramente dentro de poco se va a hacer de manera más difundida en el mundo, que es capturarlo y volver a meterlo a la tierra de manera mineral. Te cuento de un proceso, perdón, quizás es un tecnicismo, pero que también contribuye a la captura de CO2, que es realmente el problema. Hoy nuestras redes de Argentina, vimos la matriz energética, casi el 50, un poco más del 50% es gas, metano y etano. Y acá es donde el gas y el petróleo todavía va a seguir contribuyendo en la transición energética e incluso más allá de la transición energética. Hay proyectos ya a nivel mundial de agarrarla o capturar la molécula de CO2, juntarla con una molécula de hidrógeno, y si juntamos hidrógeno y CO2, ¿qué tenemos? Metano. El metano reinyectado en las redes que ya tenemos es mucho más fácil que inyectar el hidrógeno. Si inyectáramos el hidrógeno como un combustible del futuro, nos encontramos en un problema. Nuestras redes no están preparadas y además el hidrógeno de por sí es altamente explosivo. Entonces, un posible combustible de transición sigue siendo el metano, o sea, el gas natural que tenemos en la casa todos. Y bueno, los petroleros todavía tenemos o tienen la posibilidad de trabajar en estos proyectos que ya están muy avanzados en el gas sintético o la metanización del gas, que es agarrar de vuelta molécula CO2, capturarlo, doble efecto, logro la captura, juntarlo con la molécula de hidrógeno y meterlo en las redes actuales. Así que yo creo que es algo que probablemente de acá a 15 a 20 años se va a hablar, y Argentina, por suerte, tenemos la red bastante preparada para recibir ese metano sintético, además de seguir recibiendo el metano, por supuesto, de
Loma La Lata, Vaca Muerta y de aquel que podamos capturar de la atmósfera. Muy bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta? Bueno, ese es el proyecto futuro que tiene la industria. O sea, vos hoy estás con el gasoducto Kirchner que te va a permitir disminuir la importación de gas. Pero a futuro, por la cantidad de gas que tiene Vaca Muerta, lo lógico, más allá de lo que podés exportar vía gasoductos regionales, es la planta de GNL. Hay varios proyectos, está el de YPF con Petronas, Accelerate con TGS, ¿no? De hacer plantas para exportar como commodity. Creo que ese es, por la cantidad de gas que tenés, por delante es el gran proyecto. Ahora, es una inversión enorme, ¿no? Una planta de liquefacción, creo que empieza por los 6.000 millones de dólares para arriba, medianamente, y para eso tenés que tener condiciones de otro tipo en la Argentina, ¿no? Cuando yo en alguna parte de los slides ponía el tema del marco macroeconómico, seguridad jurídica, una macroeconomía ordenada y demás, porque también hay que tener en cuenta que oportunidades para invertir en la industria del petróleo y del gas en el mundo hay por todos lados. O sea, no somos, Vaca Muerta es un activo importantísimo, pero no es lo único, ¿no? Eso de que el petróleo y el gas se acababa, ya pasó a la historia, y cada vez aparece con la tecnología más yacimientos que se pueden explotar y demás. Entonces, cuando una empresa global dice, voy a invertir semejante magnitud, busca las mejores condiciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que mejorar y mucho, que se puede hacer sin duda, y sin GNL creo que el proyecto Vaca Muerta no va a ser siempre incompleto, porque ahí sí es donde tenés la posibilidad de generar ingresos de dólares y divisas al país en forma más que importante, ¿no? O sea, petroquímica también, porque asociado al... Sí, sí. Bueno, a ver, Dow tenía su proyecto de replicar en Bahía Blanca un desarrollo que hicieron en Texas, ¿no? Ellos tenían, en la época que Estados Unidos no producía gas, todavía no estaba el shale, casi todas sus operaciones la habían llevado al Golfo Pérsico. Después, cuando aparece el shale, hacen un centro petroquímico enorme al sur de Houston, sí, sobre el Golfo, y la idea de Dow era replicarlo en Bahía Blanca. Ese proyecto, por las demoras del desarrollo de Vaca Muerta, porque la verdad es eso, vuelvo a lo mismo, Vaca Muerta está en movimiento y demás, pero no logró todavía la explosión que todos esperamos. Ese proyecto hoy por hoy Dow lo dejó en stand-by, y supongo que si logramos generar lo que hay que generar con Vaca Muerta, es un proyecto que va a volver, porque la verdad que Argentina tiene una industria petroquímica desarrollada, y con gas a un costo normal y competitivo debería ser una de las oportunidades de inversión. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero mira, para darte algún número concreto. Vaca Muerta, hoy estamos paradas páginas en el 5%. 5%. Ya hicimos, como país, ¿no? Lo hizo una empresa privada, Techin, ¿no? Con Tecpetrol, hizo Fortín de Piedra, que es el número 1 productor en Vaca Muerta. Si hacemos 2 Fortines de Piedras más, solamente 2, o sea, ya hicimos 1, ya hacemos 2, y somos capaces de liquificar ese gas, reemplazamos el 100% del gas que le están mandando los rusos a los europeos con el Nord Stream 2. O sea, no es una cosa de locos, ¿no? Y si hacemos 4 Fortines de Piedra, que podríamos hacer 20 si quisiéramos, si hacemos 4 Fortines de Piedra, reemplazamos todo el gas que nosotros importamos, todo Nord Stream 2 que necesitan los europeos, y damos vuelta a todos los gasoductos y a todos nuestros vecinos que compran gas liquificado de otras partes del planeta, se lo vendemos nosotros a ellos. Y son proyectos súper accesibles, tangibles desde lo técnico. Tenemos los recursos ahí, técnicos y tecnológicos para por lo que hacerlo. entiendo, ahí está faltando distribución. Una cosa Capacidad de distribución referida a lo que es Fortín de Piedra. Sí. Fortín de Piedra, que fue un desarrollo que se hizo en 1 año y medio, ¿no? Pasaron de un área que producía 0 moléculas a estar produciendo 10 millones de metros cúbicos día, creo, en Fortín de Piedra al inicio. Fue un proyecto que involucró
1.400 pymes de 14 provincias. El 80% de la industria del petróleo y el gas onshore es integración nacional, es el desarrollo de tecnología, de profesionales, de pymes, es enorme. O sea, el beneficio que tiene para el país, no solamente por el gas que vamos a exportar, por lo que genera en desarrollo interno, es enorme. Ese es lo que genera la industria del petróleo y gas, que tal vez otras industrias no tienen todavía esa capacidad, pero ni de cerca, y tecnología de alto nivel. No. O sea, me da la sensación entonces, digo, con las muy grandes no depende de nosotros porque no tenemos esa capacidad de inversión, ¿no? Sin duda. Pero digo, de alguna forma habría que buscar la colaboración con otras industrias porque, no sé, por ejemplo, el tema de lo nuclear como opción de una escala más chica para poder en el medio con eso generar ganancias e invertirlo en esto. No, Digo, no sé si piensan entre las industrias distintas en colaboración, porque es la única, si no hay que esperar que vengan de afuera nada más. Es que, a ver, hay que entender de que los capitales que se necesitan para esto no lo tiene la Argentina. No, Es bueno, así de está simple. bien, pero Si vos generás un marco donde ganan todos, gana el algo de país, ese gana la estilo, ahí industria que está. viene, gana la gente que trabaja, que se desarrolla, que son proveedores, toda la cadena de valor, esto va a aparecer el dinero, porque es negocio. Claro. O sea, no es que no es negocio, pero nadie va a venir a perder plata o a invertir y que no me dejen remitir mis utilidades. O sea, hay que ajustar, y te diría que tampoco son 1000 cosas lo que hay que hacer, ¿eh? Son cosas muy puntuales que hay que No, ajustar. esperar unos Ese meses es en el tema. principio. Esperar unos meses a que pase la... No sé si unos meses o no, yo creo que también, porque no es un tema solamente del gobierno, yo creo que, a ver, me estoy saliendo un poco de lo que, por Perdón. supuesto, esto es una opinión personal, no del IAPG, me parece que más allá del gobierno que esté, nos puede gustar más o menos, creo que también es un tema que como sociedad tenemos que aprender de que hay un montón de proyectos que necesitamos que nos vengan a invertir, de que no es mala la inversión extranjera si se hace bien, si genera trabajo. O sea, hay que abrirnos al mundo y muchas veces no es solamente el gobierno. Hay por ahí una parte de la sociedad que todavía tiene una mirada rara respecto de esto, ¿no? O sea, podemos confiar en que las cosas van lo mejor que uno podría esperar, ¿no? Pero- Dentro de lo posible. Nosotros estamos... no. Nosotros estamos... Bueno, compitiendo- última pregunta que ya tenemos que ir cerrando. No, dale. No, que estamos compitiendo por los capitales internacionales con inversiones que van a otro lado. Entonces, no solamente tenemos que tener un marco normativo bueno, que creo que, como dijiste vos, no nos falta mucho, para eso hay que corregir algunas cosas, sino además tenemos que demostrarle a los que ponen la plata acá que nosotros lo podemos hacer más barato, mejor y más rentable, porque si no esa guita la van a poner en Medio Oriente, la van a poner en la India, en cualquier lado. Contra eso es contra lo que nuestra industria local compite, por los capitales que tienen que venir acá a invertir, y para eso el tipo es claro, me conviene acá, me conviene allá, y va y la pone, chao. Los factores de recobro y el rendimiento que tiene la roca de Vaca Muerta, por citar una, es altamente competitiva y estamos bendecidos por el recurso. O sea, y tenemos también los recursos hasta el 9. Yo lo que no comparto de lo que me estás antes, decía, hay que esperar unos meses. No hay que esperar nada. O sea, fíjense la industria, se está moviendo. Se está moviendo, hay empresas que se compran, que se venden, que se están moviendo los capitales, o sea, está sucediendo. Si alguien cree que esto es cuestión de esperar, en mi humilde opinión, se está equivocando. Ya está sucediendo. Puede suceder más rápido, pero ya está sucediendo. Y para terminar, simplemente, por delante tenemos otra gran expectativa que es el offshore en el mar argentino. Octubre, noviembre se va a hacer el primer pozo de exploración que lo hace el consorcio entre Equinor, Shell y YPF. Y si ahí hay una buena noticia, tal vez lo que descubramos ahí es otro Vaca Muerta en el medio del mar, ¿no? Entonces, oportunidades no faltan. Y estoy totalmente de acuerdo con Eugenio, o sea, la industria está en marcha. Lo que por ahí uno quisiera es que pudiéramos llegar al máximo potencial, pero en marcha está y la industria sigue para adelante. Bueno, muchas gracias porque me están haciendo señas de todos lados.